¿Qué tal? El gin de brillitos no funciona. Así es siempre, porque creo que no me están haciendo caso. No, creo que sos vos y no te quieren comprar a vos. ¿Qué? Estamos contentos que abrió la feria más grande. ¡Viva el trabajo! ¡Viva la familia! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos a la salada! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a la salada! ¡Vengan! Hola, ¿cómo están? Andamos en Argentina, específicamente en Buenos Aires, y hoy vamos a recorrer la feria más grande de todo el país, La Salada. Te doy un poquito de contexto. La Salada es un conjunto de ferias en las cuales las más grandes son Urcupiña, Ocean y Punta Mogote. La verdad es que estar aquí es wow, pasa de todo al mismo tiempo, y consideren que hoy en día la feria está pasando por una especie de crisis, que han cerrado muchísimos locales porque los quieren regularizar, están tratando de controlar todas las marcas truchas, las imitaciones, y es por eso que tal vez vamos a ver varios establecimientos cerrados, y me dicen que ahorita está tranquilo y yo estoy como wow, ¿qué está pasando acá? La Salada es simplemente una locura, tienes que estar pendiente de todo, pasa la moto, pasa el señor con las compras, está el revendedor. Esto va a estar bueno, va a estar interesante, así que empecemos. Sinceramente estamos teniendo muchísima suerte porque estamos grabando esto un miércoles y La Salada apenas abrió el lunes. Quiere decir que wow, nos tocó perfecto. Yo llegué el lunes a Argentina y el miércoles ya La Salada estaba abierto porque hubo todo un operativo en el cual incluso llegaron a decomisar mercancía de imitación. Entonces todo lo que vamos a ver hoy posiblemente sea solo producción local, ropa sin marca, mucha gente que tiene sus propias maquilas, y por eso es mucho más barato. Entonces vamos a hablar con la gente, vamos a entender por qué La Salada es tan importante, por qué aquí los precios están tan baratos, por qué vienen camiones enteros, o sea, hacen un tour que salen de diferentes partes de Argentina, de provincia e incluso de países vecinos que vienen exclusivamente a comprar. El autobús llega que si a las 5 o 6 de la mañana la gente se baja con todo. Compras, ahorrar dinero, y se van a revender a sus ciudades. Es de verdad una locura. Ahorita que ya salió el sol, se empieza a calentar un poquito porque no tienes idea el frío que hacía cuando llegamos. Estábamos a 4 grados, un montón de neblina, el sol vino saliendo casi a las 10 de la mañana o más. Es una locura, de verdad estábamos temblando de frío, y es por eso que ven a todo mundo con sus abrigos bien grandes, con gorrito, incluso con guantes. Pero lo bueno es que mira, aquí ropa no nos va a faltar. Ropa venden en todos lados y nos sigue dando frío. Ahorita compramos unos guantecitos porque traigo las manos heladas. Les voy a presentar a los conocedores por excelencia de La Salada. Por acá está Brian y por acá está Aaron. Ellos son creadores de contenido, de ofertas, de tiendas. En sus canales, en sus cuentas van a encontrar, mira, lo que quieras, ¿ok? La información que quieras, y ellos nos van a platicar qué es lo que ha estado pasando recientemente en La Salada. Lo que pasó recientemente en La Salada es que cerraron La Salada por más o menos 10 días, 2 semanas, por el hecho de que se vendía mucha imitación o realmente no tributaban como realmente estaban bancarizados. Entonces, lo que busca ahora el gobierno es que se bancarice y que esté todo más ordenado. Bueno, una de las ferias más importantes a este momento se encuentra cerrada, y entonces todos los feriantes que por lo general están dentro de esa feria, hoy están todos vendiendo en la calle. No es normal que la gente esté vendiendo en la calle, pero bueno, es gente muy laburadora, muy trabajadora, así que están todos trabajando en la calle, vendiéndole también a la gente que está pasando por acá. Les presento a Ribao, él es acá vendedor ambulante. ¿Tienes tiempo vendiendo así ambulante o antes estabas dentro de la feria? Al principio sí, ambulante, después de la feria, y después con el cierre que hubo, pues tuve que volver a ser ambulante. Ya estábamos viendo que o no habría más o iba a tardar bastante, entonces ya tuvimos que salir porque igual tenemos cuentas que pagar. ¿Como cuántas personas dicen que se vieron afectadas laboralmente por el cierre de Mogote? Pues la verdad más de 10,000, yo supongo, mucha familia
familia. Y oye, ¿y dices que acá de ambulantes vendes más o vendes menos? Pues menos, la verdad que además de eso, la mayoría de mercadería que tenía se quedó allá adentro y no la puedo sacar. Muy mal de mi parte, la verdad, que no he cambiado a pesos argentinos, pero ¿me aceptas que te paguen dólares? Dale, no pasa nada. Ok, mira, esta cuesta alrededor de como unos $18, ¿no? Claro, más o menos. Ok, mira, me voy a llevar esta, que la verdad se ve buena, se ve calientita. Estuve hablando con varias personas y la verdad es que está muy dura la situación. Está difícil pensar cuánta cantidad de personas, cuántas familias fueron afectadas por este cierre, porque sí, empezaron a regular todo este tema de las marcas truchas, así le llaman aquí en Argentina, que básicamente sería la ropa de imitación, pero, o sea, como que agarraron un lugar y había uno que otro a lo mejor así y otros que eran de tema de importación, pero ahí agarraron a todos por igual, todos cerrados. Imagínate que de la noche a la mañana te quiten pues tu trabajo, porque es lo que vendes. Entonces, wow, está súper difícil y se rumora que va a abrir para finales de junio, pero y mientras tanto, ¿qué hace la gente? O sea, se van a quedar sin vender, sin trabajo. Esto es mucho de comercio del día a día, ¿sabes? O sea, para muchas personas es, si no vendo ahorita, no tengo para pagar la renta, no tengo para hacer el súper, no tengo para mandar a los niños a la escuela. Se vuelve complicado porque tenemos que tener en cuenta que cada vendedor aquí posiblemente tiene una familia que sustentar, una familia que mantener. Entonces la cosa se hace más apretada si les quitan el trabajo. Les presento a Diego, él trabaja aquí. Oye, Diego, una pregunta. ¿Qué tanto dirías que le afectó a la gente todo esto del cierre? La verdad, para mí es muy fuerte porque está dejando a muchas personas sin laburo. Creo que hay bastante gente, como ves, que está saliendo a buscársela porque viven del día a día. ¿Cuánto dinero dirías que perdiste por toda esta situación? Se perdió como la mitad o más. Hay gente que perdió todo. ¿Y por qué tienes música? ¿De repente te echas un baile aquí? Claro, de repente le ponemos buena onda y escúchame, la música, escucha ahí. Eso. Me encantó. Aguante, vamos. Estamos contentos que abrió la feria más grande. Exacto. Abrió Urcupiña y está por abrir pronto Punta Mogote. Así la gente sigue trabajando y los queremos a todos. Viva el trabajo, viva la familia. Vamos Argentina, vamos la salada, Venezuela y México. ¡Vamos! Vengan. Vengan a la salada, Les presento por aquí a Naira y a María René. Ellas son de Bolivia, pero viven aquí en Buenos Aires. Sí, estamos viviendo aquí en Buenos Aires ya casi 10 años. Oye, una pregunta. ¿Y por qué le recomendarías a la gente venir a comprar a la salada? Recomendaría a la gente venir aquí a comprar a la salada porque aquí están los mayoristas. Entonces tienen los precios ya de primera mano. Veo que ya andas cargada. Ella llegó como a las 6 de la mañana a comprar cosas. A las 6 estaba oscuro. Oye, y por ejemplo, en estas compras que llevas aquí, ¿cuánto dirías que te ahorraste comprando aquí en las saladas? Un 40%. ¡Wow! Es un montón, sí. Es mucho dinero. Por ejemplo, digamos, una de Yo esta. sacándole la ropa ya. ¿Qué? Por ejemplo, ¿No hay tangas? No. Tangas no. Todavía Ok. no. Todavía no. Todavía se puede dormir sola en las noches. Por ejemplo, ponle que una de estas lindo. en las galerías la ponen al doble de precio, tipo a 50,000 pesos, unos $50. ¿Y aquí cuánto crees que está? ¿Como $20? Menos. ¿Cuánto? 15. ¡Wow! Y eso que aquí te venden por curva, si llevas 3 prendas, te bajan, ponle un 12, digamos. Claro, ya entra en mayoreo. Oye, pues sí te ahorras muchísimo dinero. Sí, es pues un ahí montón. está, es una clara muestra Es como de que lo solo que te sí. puedes ahorrar en la salada. Hay algo que todavía no les he dicho y es que muchísimas personas compran aquí. Una, porque es muy barato. La segunda es porque es producción local. Y ahí te va. Lo que pasa es que en Argentina los impuestos son súper caros para importaciones. Sinceramente, yo he escuchado que comprar un iPhone, aquí un teléfono de la marca que quieras, Samsung, Huawei, el que sea, el que te pase por la cabeza, puede llegarte a costar hasta el doble de lo que costaría en cualquier país de Latinoamérica. Incluso las personas viajan a algún país vecino para cambiar su celular porque les sale más barato irse en carretera o comprarse un vuelo que comprar el teléfono aquí en sus tierras, porque cuando el teléfono entra aquí y lo ponen en
una tienda, uy, los impuestos hacen que el precio suba una barbaridad. Entonces imagínate tener que hacer un viaje para comprarte un teléfono y que el viaje te salga más barato que comprarlo aquí. Es una locura. Les presento a Rocío Pinto. Ella es revendedora. Mira, trae un montón de cosas. ¿Y vienes solamente a comprar aquí? Sí, vengo en un tour de viajes, tengo mi tienda. ¿Y si sale mejor venir a comprar acá tu mercancía que pedirla de otro país? Sí, toda la vida, porque acá encontrás diferentes precios, puedes testear la calidad y también de acuerdo a lo que te piden los clientes vas viendo, ¿viste? A mí me han dicho que es muy caro traer cosas de otro país porque tienes que pagar muchos impuestos. ¿Esto es cierto? Totalmente cierto, la mayoría le pone el doble, el 50%. ¿A qué hora llegaste hoy? Hoy a las 7 de la mañana. Ahora termino acá y me voy para Flores. Estas son las carretillas donde transportan las pacas, las bolsas gigantes de mercancía que se llevan pues todos los revendedores. Y estuve preguntando y me dicen que los carreros, que son las personas que jalan estos carritos, que ellos también tienen que pagar por estar acá. O sea, para que les dejen trabajar, porque obviamente no es que el señor te dice, ay, déjame te hago el favor y déjame te cargo tu bolsa pesada de mercancía y te la llevo para tu carro así por buena onda, de a gratis. No, bebé, el señor te va a cobrar. Por supuesto, el señor está poniendo en riesgo su espalda cargándote una bolsa y luego metiéndola aquí para luego jalarlo, porque esto es con pura fuerza humana, o sea, no es como que tenga un motor. A ellos también les cobran, ¿qué tal? Y al parecer este es el estacionamiento, porque miren cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para allá hay como 8 más. Aquí las dejan estacionadas, mira. El señor va y viene, la desamarra y se lleva su carrito. Con sistema de seguridad y toda la cosa, ¿ok? Porque es que yo me imagino que siempre hay gente amiga de lo ajeno, que le gusta lo que no es de ellos, vamos a decir así. Entonces aquí las dejan amarraditas para que usted no la pueda mover, para que se le complique. Les presento a Dani. Dani, usted mueve acá la mercancía, ¿no? Así es, sí. Yo escuché que a ustedes les cobran para poder trabajar aquí, ¿es verdad? O sea, es una cuota, pero mínimo. Lo mínimo 10.000. ¿Se le hace barata la cuota? Digamos, para el que trabaja social, o sea, dependiendo de nosotros, sí. Ah, pues muy bueno. Mira, la cuota está bastante bueno. Ya vamos a dejar a Dani porque ya casi es la hora de cierre y tiene mucho trabajo. Mira, ahí se lleva todos sus sacos y pues de una vez sí está organizado, sí son una cooperativa como tal. Y si nos damos cuenta, la mayoría de los chicos que llevan sus carretillas traen un chalequito que dice Cooperativa Carreros y tienen un número. Entonces, mira, dentro de todo el caos que vemos aquí, hay orden. Por acá me están regalando unos jeans. ¿Dónde está tu puesto? Yo tengo un local en Flores y acá en La Salada, que es de Toxi Jeans. Se llama Toxi Jeans, o sea, uno se pone eso y me pongo tóxica. Supuestamente sí. Me pongo violenta, al parecer, me pongo agresiva. Oye, están muy bonitos. Espero que me sirva, ¿oíste? Porque la verdad tengo un perro culazo enorme. Son espectaculares. Sí. Tino Carrero, cuidado. Y que sin comentarios, no dijo nada, no hay. Están súper lindos, me los pondré. Una de las condiciones que se le puso a La Salada para permitirle operar nuevamente es que se fueran bancarizando. Y es por eso que miren acá, puedes abrirte tu cuenta de banco aquí. Colocaron una carpa de Banco Provincia para incentivar a la gente a que ven, te ayudo a tramitar tu cuenta, te puedo facilitar el trabajo, para motivar a los comerciantes a que su dinero, las cantidades de dinero que manejan en efectivo, pues la tengan más segura en el banco y de cierta manera puedan declarar sus ventas. Entonces mira, ¿qué tal? Con camioneta y todo acá del banco, para que te hagas una idea del mundo que hay aquí dentro de La Salada. Mira qué bueno ser alta y que los pantalones me queden así, porque ya vengo lista para brincar charco y no me ensucio. Como los pantalones ya me quedan cortos, vengo listísima para saltar charquito, bebé. Yo aquí en La Salada me puedo mover tranquilamente. Ahora sí empezamos a recorrer los pasillos de Urcupiña, que me dicen que esta es la feria que tiene los mejores precios, que puede que sea la más barata, y aquí es donde venden en mayoreo a partir de 2, 3 piezas. Quiero que vean estos pasillos tan inmensos. ¡Wow! Mira esa locura. Para donde veas, de verdad, es que es impresionante lo largo que son los pasillos. Son cuadras y cuadras
enteras de puestos. Aquí es donde realmente vamos a empezar a preguntar precios, vamos a ver pues cuánto se puede ahorrar uno aquí comprando la ropita, si es conveniente o no, porque yo veo una gran variedad de cosas, solo que uno tiene que estar pendiente por los pasillos porque no te vayan a pisar el ñame. Hay licras desde los $3, la verdad es que los precios son una locura y me dicen que si compras 3 o más, el precio baja, entonces entre más compres, más barato es. Y no solo puedes encontrar ropa, también hay comida y cositas como de perros. No te pierdas acá el detalle de Adidoc. Mi amor, espectacular, porque si uno está abrigado, el perro también. Me ha encantado. Tú no tienes idea de la cantidad de perritos que yo he visto con suéter aquí en Buenos Aires. No, me encanta. O sea, mi mamá sería feliz aquí vistiendo a los perros. Por acá Diana me está dejando pasar a su puesto y nos va a contar qué tal le fue hoy, porque tenemos que considerar que apenas se está reabriendo, ¿no? Y estuvo un poco, levantó mejor que el día lunes. ¿Sientes que ya está regresando la gente? Sí, de a poco sí. ¿Cuánto tiempo pasaste sin poder abrir? 2 semanas o 3 me parece que fueron. Al tú no ser pues la dueña de este local, sí, sino como vendedora, también sí, te quedaste tipo sin cobrar, ¿no? Sí. Porque no había trabajo. No había trabajo, como no abrió, entonces estuve sobreviviendo con lo que tenía. Qué situación tan difícil. La verdad, porque hay gente que vive día a día con lo que es el trabajo, los carreros, los que venden desayuno, los que mismos que están en el baño y todo eso es al día, no se puede a veces. Te puedes comprar tus jeans, por supuesto que sí, aunque la mayoría de la ropa que estamos viendo en este momento es porque en esta parte del mundo toca el invierno ahorita. Me dicen que pronto, posiblemente para ya el mes de julio, aunque aquí siga siendo invierno, ya van a empezar a vender la ropa de verano. ¿Por qué? Porque todo esto es con tiempo y con maña. Te lo voy a decir de una vez. Esto es una gente que te programa. Es una gente que tiene un calendario ocupado. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a vender desde julio, aunque el verano toque por allá por noviembre, diciembre en esta parte del mundo, para que los revendedores tengan tiempo de venir a surtirse y llevárselo a sus provincias, a sus tiendas, en otras ciudades, incluso en otros países, para que cuando ya llegó el verano, ¿qué crees? Aquí ya te tengo toda la mercancía de verano, calientica, recién salida. Entonces, mira, ellos aquí van literalmente adelantado a las temporadas. Me van a dar oportunidad de trabajar de vendedora por unos, ¿qué? 10, 15 minutos en esta tienda de jeans. Ojalá logre vender algo. O sea, ¿qué haré? Me paro aquí y digo, pantalones, y grito las ofertas. Ok, me están dejando pasar. Aquí me van a dar un pequeño entrenamiento. Ok, ¿cuánto cuestan los pantalones? Para saber qué decir. Tenés precio por mayor a 25.000. ¿Y me tengo que quedar aquí esperando que llegue alguien a preguntar? Así es. ¿O voy y lo busco por el pasillo y lo obligo? Podemos ir a buscarlo y obligarlo. Claro, podemos obligar a la gente, ¿por qué no? Vamos a ver si sí vendo uno. ¿Me va a tocar comisión? Dale, comisión por venta. Ok, ella dijo que me iba a pagar comisión. Hola, vendo jeans. Mira, bonito, barato. ¿Qué tal, ¿Quiere uno? No estoy teniendo éxito. Allá viene un grupito más. Hola, vendo jeans. Mira, tengo talles. Hay talles. Mira, bonito con brillito. Señora, me van a correr del trabajo si usted no me compra uno. Les voy a compartir mi técnica, ¿ok? Para comprar en mercaditos, en feria, donde no hay muchos lugares donde medirse. Normalmente uno tiene aquí el ancho del antebrazo acá en la cintura. Entonces usted va a agarrar acá en la cadera y mete así y más o menos por ahí le calcula su talla. A mí siempre me funciona, ¿ok? Yo meto el brazo y ya yo sé que si queda suavecito, que no quede muy apretado, me va a quedar perfecto. Y además brillosa, bebé. Que nadie brille más que yo. Hay muchos talles. ¿Qué tal el jean de brillitos? No funciona. Así es siempre, porque creo que no me están haciendo caso. No, creo que sos vos y no te quieren comprar a vos. ¿Qué? Despedida. Acabo de empezar y ya me echaron del trabajo. Hola, tengo talles. Lleve el jeans, tengo talles. Bebé, nadie me ve. O sea, no hacen ni contacto visual conmigo. En mi defensa ya están cerrando y ya empieza a quedar un poco vacío. Miren la diferencia de los pasillos, cómo están ahorita y cómo estaban a las 8 de la mañana. Sí, entonces ya están empezando a guardar. Ya la gente se gastó el dinero. Por eso no me están haciendo caso. Vendo jeans, no le importó a nadie. Los jeans
Tuve un excelente desempeño, no funcionó, pero yo lo intenté. O sea, sinceramente siento que lo di todo, ¿sabes? A lo mejor esto no es lo mío, pero yo lo intenté. Iba caminando por las calles de Belgrano y me encontré con esta tienda y yo dije, ese no es el pantalón que compré en la Salada por 40,000. Aquí lo venden en 117,000. Yo vi el precio con mis propios ojos. ¡Wow! O sea, a ver, entiendo por qué está más caro acá. Digamos que te queda más cerca, está más cómodo, no es tan tardado como ir a la Salada, que sí, del centro de Buenos Aires para allá es casi una hora prácticamente. Aquí tienes el transporte público acá nomás, te puedes venir hasta caminando, supongo, de tu casa, lo compras y te vas. Mira, por eso te cobran aquí casi el triple, porque está más cómodo. Hay varios puestitos vacíos así como este, y aquí Aaron nos va a decir por qué. Quizás no lo alquilaron al puesto o por el tema de que están todavía con el tema de marcas, y por ahí el puesto alquilarlo en día te puede valer en dólares entre $150, $200. Por supuesto, eso les rinde a un vendedor que vende aproximadamente en una feria quizás 500 prendas, 1000 prendas, ya que vienen compradores de toda parte de Argentina. Oye, pero tengo una duda, ¿cómo que lo rentan por día? Yo creí que esto era mensual. No, es por día. Vos venís, sos vendedor, quiero vender, no sé, mis productos, arreglás con el dueño del puesto y ellos te dicen, mira, la tarifa de hoy es $150, $200. Venís temprano a las 5 de la mañana, armás tu puesto y a las 7 de la mañana ya podés empezar a trabajar todo el día hasta lo que es la feria 12 del mediodía. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, porque es que si empiezas a sumarlo por día, imagínate cuánto te viene saliendo el mes. O sea, como $2,400. Sí. Demasiado, pero demasiado dinero. Tienes que vender muchísimo para recuperar eso. Y esa es una de las cosas que también se quiere regularizar, que muchos acá de los contratos son verbales. Por ejemplo, la gente acá, yo quiero rentar este. Entonces yo literalmente busco administración, busco al dueño del lugar y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Este día cómo? ¿Qué día los tienes libres para que me los rentes? Yo quiero vender aquí, poner pues mi puestito y vender la ropa. Entonces todo es tú, yo, hoy se lo rento a María, mañana se lo rento a Pedro, el mes que viene se lo rento a Ari. Entonces como que no existen contratos escritos. Eso es una de las cosas que el gobierno está intentando como solucionar, digamos, para que también pues tener una justificación, ¿no?, de las entradas y las salidas de dinero, y todo este tema se viene resumiendo a pagar impuestos. Les presento a Childa y a Luis. Ellos acá tienen su puestito que mira, esto está suave, ¿oíste? O sea, venga, cómprele. Esta de verdad, wow, está deliciosa la ropita que venden acá. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto pagan más o menos de alquiler? Lo que todos más o menos, $1 millón. $1 millón pagamos al mes. Tu trato es al mes, entonces, porque yo había escuchado que muchos eran por día. Depende del dueño, más o menos, entonces él en sí, quedamos con ella y ella nos dice tal precio y nosotros lo pagamos. Ah, o sea, cada puestito tiene un dueño diferente. Sí, tiene un dueño diferente. Oh, yo creí que todo el galpón le pertenecía solo a una persona. No, tiene diferentes dueños y cada uno tiene diferente trato con la gente. Y se vende, dentro de todo siempre va a ser rentable, porque este lugar, como sabrás, es el mercado más grande de toda Latinoamérica. ¿Ustedes están acá todo el año? Sí, año redondo, ya vamos 3 años, vamos a cumplir. O sea, ¿dirías que este es tu trabajo tiempo completo? Sí, ya mi casita. ¿Ustedes maquilan o tienen proveedor? Producción propia, marca propia, lo único nosotros somos, los que buscamos son los proveedores de rollo de tela. ¿Y más o menos en cuánto las das? Oye, tengo una duda existencial. ¿Por dónde te metes aquí a ¿dónde está la puerta? Acá abajo yo tengo un sótano. A ver, ¿me puedo meter ahí contigo? ¿Por acá? No puedo entrar. ¿Es secreto? Tienes que quitar todo esto para meterte. Y yo sí decía, ¿por dónde pasan? Ok, entonces cada vez que vas al baño o a comer tienes que sacar todo esto. Ya, wow. Ya me ando llevando mi conjunto porque la verdad es que está suavecita esta tela, está deliciosa. Yo estaba ahí que así. Y que, ay, ¿cómo está? ¿Y cuánto te cobran aquí de renta? Está manoseándole toda la ropa, que sepa que esta ropa quedó manoseada por mí. Lo siento, perdón, estoy limpia. Vine limpia el día de hoy, yo me bañé, pero esto está espectacular. ¿Sí o no? Mira esto. Claro que sí, no importa, yo me lo amarro aquí a mi bolsa y yo me lo llevo. Me lo pongo luego. Me verás con este frío, con esta ropa suavecita. Mira, wow, de verdad la cantidad de cosas que te puedes venir a comprar aquí. Venden de todo.
o sea, de verdad lo que te imagines, diferentes estilos de chamarra, de pantalones. Y quiero que veas esto, para que ni siquiera te tomes la molestia de preguntar. Aquí te ponen de una vez las tallas, mira, tienen talla 6, 7, 8, 9, 10. De una vez te lo ponen en los papelitos, así como te ponen los precios, te dejan las tallas para que tú de una vez veas. Mira, para que no le vengas a estar quitando tiempo al vendedor. ¿Viste ahí tu talla? ¿Te sirve? Ok, si no, por favor, continúa caminando porque no es como que te van a aparecer una talla más. Miren esto, aquí viene pasando un camión, aquí mi amigo lleva todas las compras, hay que estar pendiente. Estamos en el pasillo 5 y dice que para allá está la fila 9, para allá la fila 10 y me puse a preguntar ¿cuántos pasillos hay acá? ¿Cuántas filas son? Y me dijeron, no sé, y es que está difícil saberlo si te pones a ver bien las esquinas. Mira, acá estamos en una esquina y mira, para allá se ve infinito, para allá también. Acá, bueno, al menos se ve el fondo de la pared y para allá al final veo una luz, una salida. Yo no sé para dónde estoy caminando, o sea, a mí me dejas aquí y me pierdo. O sea, me quería quedar sin dinero porque aquí venden de todo y pues la verdad es que las ofertas están tan atractivas, tan llamativas que uno dice, sí, por supuesto que sí me lo compro. Hablando de venir a comprar cositas aquí, quiero que sepan que aquí casi todo es en efectivo, ¿ok? Traigan efectivo o si usan Mercado Pago, pues ténganlo listo, prepárenlo, que por cierto, parece publicidad, pero no lo es. Simplemente te estoy diciendo qué es lo que usa la gente aquí, porque difícilmente vas a poder pagar con tarjeta de débito o crédito. Quiero que vean más o menos la cantidad de autobuses que vienen literalmente de todas partes. Aquí veo uno, allá hay otro, por allá hay como 5 más y está muy pero muy curioso la manera en la que están estacionados. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo se van a poner de acuerdo estos autobuses de quién sale primero? El que está hasta acá adelante se jodió porque, ay, disculpe. Qué vergüenza, voy a tener que hablar así porque a mí me encanta estar manoteando y aquí hay mucha gente para yo estar lanzando mis manos de 2 metros por ahí. Este que está aquí está complicado porque él tiene que esperar que todos los de hasta allá salgan para él poder darle de retro. Entonces es una situación complicada, ¿ok? Lo mismo pasa con los carros. Quiero que vean esto. Yo no sé cómo van a salir. El dueño de ese carro azul la tiene complicada. Esto es Tetris. Tetris nivel carros. Aquí todos se metieron pam. Al menos dejaron espacio para los pasillos y para abrir la puerta, ¿no? Qué situación tan complicada. O sea, imagínate que este sea tu carro, te va a ir mal. Tú tienes que esperar que se vaya todo mundo para sacar tu carro de aquí, porque si se giran, quiero que vean lo que yo estoy viendo, cómo tú sales de este estacionamiento. Es infinito, es una locura. Ya varias personas están empezando a subir su mercancía a los autobuses. Vean eso, o sea, sí le tienes que poner tu nombre a tu bolsa, porque todas las bolsas son exactamente iguales y del mismo color. Entonces tienes que ponerle una etiqueta con tu nombre y tu apellido para que tú digas, este es el mío, esta es mi bolsa y claramente dice Ari. Y usted defienda sus compras, porque si no, imagínate. Entonces ya va llegando la hora del mediodía que me dicen que la salada cierra a la 1 de la tarde. Entonces, esto es temprano, ¿ok? Y aquí ya la gente ya se empieza a acomodar, ya se empieza a ir. Con razón uno en los pasillos ve como tanto apuro, porque si ves la gente viene como caminando rapidito y es como que ya, esto está cerrando, si no compro ahorita, si no subo ahorita mi mercancía, me jodí. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el pequeño recorrido que le hicimos a la salada. Sé que nos faltó muchísimo, este lugar es inmenso y yo sinceramente lo poco que vi lo aproveché. Aquí llevo todas mis compras, espero que no me toque pagar sobrepeso para cuando me regrese, porque si no entonces lo que me ahorré aquí lo voy a pagar en otro lugar y no tendría sentido. Nos vemos pronto en otro video. Chao. Ya está, boluda, ya vámonos. ¿Qué decís? Wow, me compré todo, re bueno, re barato, me encantó, chica, una cosa impresionante esto.